Diputado Jorge Arguedas, tiene usted la palabra hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Aparte de todo este tema, yo me había apuntado para hablar por el orden, porque me vino una gran preocupación. En el año 2009, el ciudadano Otón Solís Fallas denunció que el presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quiroz Cortés, abusó del uso de un helicóptero que fue contratado para la emergencia de Cinchona. Este abuso se hizo porque don Pedro Pablo Quiroz quería hablar con don Otón Solís, porque don Otón Solís tenía muy malas referencias de Pedro Pablo Quiroz. Entonces, el exdiputado del PAC, Ronald Solís, que creo que no es familia de don Otón, lo invitó que fuera a la boda de su hija para que hablara con Pedro Pablo Quiroz Cortés. Y así lo hizo en helicóptero, al mejor estilo de Obama. Y don Otón lo denunció. Producto de eso, a la muchacha que contrató el helicóptero se iba a despedir del ICE porque no quiso firmar que el helicóptero se usaría únicamente en la emergencia de Cinchona. Paralelo a eso, la gestión de Pedro Pablo Quiroz, en la cual voy a ahondar todavía más el jueves para que vean ustedes la clase de pillo que están metiendo para dirigir el fideicomiso de la carretera San Ramón, San José-San Ramón. Resulta que Ronald Solís Bolaños es hoy directivo del Banco de Costa Rica, el mismo que metió a Berrenechea como gerente del banco. Y hoy no sabemos de qué forma reaparece en la palestra política Pedro Pablo Quiroz Cortés. Juzgado y condenado por los tribunales de justicia por mal uso de fondos públicos. Y en ese alineamiento que la Corte hace con la clase política, se le inventó un nuevo juicio para poderlo liberar de esa condena. Ahí se eclipsó la carrera política que traía Pedro Pablo Quiroz Cortés. Venía, según él, a encabezar la papeleta del Partido Liberación Nacional a pedido de los hermanos Arias Sánchez a encabezar la papeleta por Liberación Nacional en San José. Ahí quedó completamente fuera, porque tenía la condena. Nuevamente la Corte, prestándose a ese juego malvado que hace, después lo deja completamente absuelto. Pero tenemos una cantidad de acciones de Pedro Pablo Quiroz Cortés dentro del ICE. Ahí están tirados en Colima todas las compras de equipamiento que hizo, según él, para mejorar el ICE. Equipamiento obsoleto, nada más para ganarse las comisiones que los proveedores le entregan a los altos jerarcas en la administración pública. Una gran cantidad de equipamiento que nunca funcionó, pero además es el responsable de la quiebra de Radiográfica Costarricense, Pedro Pablo Quiroz Cortés. Es el responsable
de la contratación del proyecto Peso en el ICE, el cual tiene un valor de 60 millones de dólares. Y hoy va por 300 millones de dólares, sin que funcione, sin que llegue a funcionar todavía el día de hoy en un proyecto que normalmente y técnicamente tiene que hacerse anticipadamente una cantidad de pruebas y de compra de equipos para todo este tipo de situaciones. Prefirió pagar Pedro Pablo Quiroz Cortés 2 millones de dólares a una empresa que ya había sido contratada para que en lo sucesivo el proyecto no sirviera y fuera un tubo abierto de consultorías, un tubo abierto de intervenciones técnicas que al día de hoy no cesa. Cuando en este gobierno todos esperábamos que esos mandos corruptos no existieran, resulta que se refuerzan después de la reunión entre el presidente Solís y José María Figueres. Después de eso no se vuelve a tocar absolutamente a nadie en las instituciones que licitan las grandes obras de este país. Y hoy vemos con suma preocupación cómo sigue la fiesta en la Caja, cómo sigue la fiesta en Recope, cómo sigue la fiesta en el ICE y cómo desde la parte jurídica de una institución tan importante y tan técnica como el ICE, una persona es la que manda ahí. Lleva al ICE de la mano de Eduardo Dorian Garrón. Llevaba de la mano de Eduardo Dorian Garrón, burlando completamente el ordenamiento jurídico de este país. Y hoy CR hoy informa que Pedro Pablo Quiroz Cortés asumió el puesto de asesor gerencial en el proyecto de la vía San Ramón-San José. Compañeras y compañeros, nos queda un año aquí. Tenemos que revisar hasta los carretillos que compran, a ver si están tienen sobreprecio. Tenemos que revisar centavo a centavo lo que este señor haga, porque lo que él tiene bien claro lo hace, no firma absolutamente nada, ninguna orden, la hace verbal, y el que no le obedece lo quita, para no aparecer como tuvo que correrse más de un alto gerente del ICE por la corrupción que él instauró. Puso a comprar a todo el mundo en el ICE y todo el mundo empezó a pedir comisiones. De ahí que el próximo jueves ahondaré más sobre la figura de Pedro Pablo Quiroz Cortés, que mejor se devuelva a los Estados Unidos, es ciudadano norteamericano. Fue declarado el hombre de telecomunicaciones en los Estados Unidos, que se devuelva allá. Allá Donald Trump yo creo que le tiene un buen puesto, y le doy la palabra al diputado Solís Fallas, que quiere, señor presidente, si tiene a bien para que con mucho gusto, diputado Arias. ¿Cuánto era el tiempo? Sírvase, diputado. Quiero ratificar las palabras del diputado efectivamente la historia como él la narra, y el mismo sábado cuando vi la noticia en Cere Hoy de que lo habían nombrado asesor del fideicomiso San Ramón Alajuela, le escribí a un directivo del Banco de Costa Rica, del PAC, para ver qué pasaba. Me dijo que no sabía del nombramiento, me refiero a Francisco Molina, y estoy esperando la respuesta de él, porque la historia es así, y allá los tribunales que perdonan, la historia es así.
La hija de Ronald Solís, a la sazón diputado del PAC, se casaba en Zarcero. Me invitó a la boda con mi señora. Estando en la iglesia, hubo un ruido enorme de un helicóptero que pasó por ahí. Por supuesto que no lo asocié con nada. Cuando llegamos a la fiesta, que era en una finca, bajo un gran toldo, ahí estaba el presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, con su esposa. Conversamos, estuve en la misma mesa que estuvo él. El cuento, don Jorge Arguedas, de que es que eso se organizó para que nos conociéramos es lo más falso del mundo. Lo inventó Pedro Pablo Quirós en el tribunal para mentir. Yo difería de él, pero teníamos buena relación. De hecho, ahí me sentía a conversar con él tranquilamente. De repente, él se va, ¿verdad? Venía vestido para una fiesta de esa formalidad, vestido entero, y la señora en sus tacones, bien elegante. Oigo un retumbo enorme, me salgo del toldo y en un pequeño valle que se hacía como a 100 metros de donde estaba el toldo, un helicóptero gigantesco iba despegando. Ahí iba Pedro Pablo Quirós. Vino a la fiesta de bodas, un asunto meramente personal, en un helicóptero. Y como usted lo dice, inmediatamente de ahí mismo llamé a la diputada Leda Zamora del PAC, y que era del ICE, y le dije: Leda, averígüeme si ese helicóptero es de propiedad del ICE, alquilado por el ICE, o si es un helicóptero personal de don Pedro Pablo. Resulta que era un helicóptero alquilado por el ICE, no para ir a fiestas por parte de ninguno de los personeros del ICE, no para ir a asuntos personales, a una boda de este tipo. Corrupción pura, usar bienes públicos para beneficio personal. ¿Qué ejemplo se le da? Y son los mismos, de la misma ideología, don Jorge Arguedas, que correctamente objetan los excesos en el empleo público, como lo hago yo, por defender las instituciones, pero no tienen la autoridad moral para hacerlo, esos corruptos que utilizan bienes públicos para uso personal. Y hoy el Banco de Costa Rica lo nombra para ser asesor en un proyecto de varios decenas de millones de dólares. Inconcebible. No sé si fue en los cuadros gerenciales que lo nombraron, o si fue la junta directiva, o qué conlleva este cargo, porque si es ad honorem, igual es peligrosísimo que una persona que considera correcto utilizar un bien público para ir a una fiesta privada, nada más y nada menos que un helicóptero, no tiene los valores requeridos para cuidar los fondos públicos. Así es que comparto plenamente, don Jorge Arguedas, lo que dice, y aprovecho para ratificarlo, y espero que el Banco de Costa Rica, en sus autoridades, está en manos de nuestro partido, el Banco de Costa Rica, afinen el lápiz y procedan a cancelar ese nombramiento, a despedirlo, para que ese señor no se arrime por ahí, porque un día lo vamos a ver utilizando bienes públicos para beneficio personal. Gracias, diputado don Jorge Arguedas, por la interrupción, y a usted, diputado presidente, por permitirla. Muchas gracias, señor diputado. ¿Cuánto le resta, don Jorge? Le restan 2 minutos, don Jorge. ¿Puede servirse? Bueno, eso es así. Lo que es lamentable más todavía es que el helicóptero era para atender la emergencia de Cinchona, donde cientos de costarricenses sufrían la situación que la naturaleza les había premiado en ese momento. Todo el país se centró completamente en esa emergencia. Pero es que después, aún con eso a cuestas, él siguió dentro del ICE. Repito, podemos ir a ver, ahí están todas las plataformas votadas. Es el mismo que le pagó a Canal 7 para que no salieran los 3 casos de corrupción más grandes de la administración Arias Sánchez. Ahí está la factura. Lo anunciaron todo el fin de semana. La periodista se tuvo que ir de Canal 7 y apareció el lunes una orden de compra de propaganda por 100 millones de colones para Teletica Canal 7. Y además convirtió a Teletica en un operador virtual en la apertura del ICE, que no quieren dar cuentas absolutamente de nada. Teletica y a Importadora Monge, la cual fue vendida después nuevamente al ICE.
a precios grandes, porque no pudieron manejar telecomunicaciones porque ese no era su negocio, pero era un negocio de políticos que aportaban a la campaña del Partido Liberación, como es Importadora Monge, y todos lo saben aquí, compañeros míos que estuvieron ahí cuando entraron los de Importadora Monge para darles el operativo.